A menudo, quienes nos dedicamos a la psicología, somos vistos como personas que tienen todas las respuestas y que nunca dudan de su criterio. Pero, ¿qué pasa cuando el terapeuta se siente un fraude en su propia consulta? O cuando, a pesar de entender la teoría del apego y las emociones, nos cuesta horrores pronunciar un simple te amo. Tengo conmigo al licenciado Alejandro Sánchez, que ha tenido la valentía de abrirnos una ventana a su propia vulnerabilidad, su experiencia con el síndrome del impostor y ese desafío invisible de conectar efectivamente con su propia pareja. Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación a este espacio. Para empezar, ¿en qué momento preciso de tu trayectoria como profesional te diste cuenta de que esa voz interna que te decía que no eres suficiente, en realidad era el síndrome del impostor? Yo creo que comencé a darme cuenta que era el síndrome del impostor al momento de entrar en el mundo laboral, ya como profesional. Porque una cosa es cuando eres estudiante y estás en pasantía y es válido cometer errores porque de eso se trata ser estudiante. Estás en el proceso de aprendizaje, tienes profesores que te guían, pero ya cuando eres tú el profesional y eres quien da las recomendaciones, es complicado enfrentarse a ese momento de la consulta, ¿no? Porque se supone que debemos tener las respuestas, se cree que debemos tener todas las respuestas como psicólogos, pero la realidad es que no. La realidad es que es muy humano buscar ayuda, dudar, pensar en oye, si estoy dando una buena consulta, si las recomendaciones que doy son las correctas, la estrategia que uso si es la ideal. Entonces, ahí me di cuenta de que oye, no es normal dudar tanto. Y más cuando tú tienes el conocimiento, porque prácticamente te acabas de graduar y sé que uno entra en ese mundo no sabiendo nada. De eso mismo se trata, porque se supone que el síndrome del impostor, la diferencia con esa inseguridad en general, es que se habla de impostor porque sientes que lo que haces o tienes ese miedo a ser descubierto, de que no sabes lo que estás haciendo. Pero la realidad tras eso es que sí sabes lo que estás haciendo. Entonces es como paradójico, ¿no? Que un profesional de salud mental pase por una situación en la que duda de sus propias capacidades cuando él es el especialista en salud mental. Entonces, ¿cómo apoyas al paciente cuando tú también tienes tus propias dudas? Pero eso tiene su causa y su origen. Bueno, sé que vamos a hablar más de eso un poco más adelante. Cuando uno normalmente habla con un paciente es normal tener dudas, pero cuando te felicitan por hacer un excelente trabajo también entras tú como que no, es que no me merezco esto. No dudo de la felicitación, o no he llegado a dudar, sin embargo sí de merecer esa felicitación. O sea, desmerito la felicitación, o solía desmeritar la felicitación, porque simplemente decía, no, o sea, solo estoy haciendo mi trabajo, o sea, porque me felicitas si es lo que tengo que hacer. Pero si algo llega a salir mal, ahí sí viene la culpa, ¿no? Como que algo no está saliendo bien, ¿qué estoy haciendo mal? Sobre todo cuando la consulta no avanza como uno cree que va a avanzar o como uno realiza un esquema, ¿no? De intervención, o sea, uno va programando cómo va a hacer la consulta y cuando no avanza precisamente como uno pensó que iba a hacer, ahí es donde entra la duda, es donde uno dice, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por qué no va? Claro, ahí hay que sacar el factor humano, ¿no? Que la consulta no es lineal, no es una carrera, no es una competencia, es como una montaña rusa, en pico, subimos, bajamos, damos vueltas, a veces nos estancamos, vamos lento, pero eso hacía que entrar en duda, ¿no? Ese mismo síndrome del impostor entraba ahí. Yo sí tengo el síndrome del impostor. Sí, cada vez que alguien se sienta aquí digo, yo tengo eso. Estoy como cuando estudiamos el DCM y tengo esto y esto. Pero el síndrome del impostor sí lo tengo desde hace mucho tiempo. Claro, nunca le había dado un nombre porque no sabía. Incluso cuando me gradué, antes de graduarme de psicología, me forcé a hacer miles y miles de talleres. Incluso encima tengo varios diplomados porque yo digo, no sé nada. Cuando la verdad es que sí. Pero yo soy de esas de que cuando te felicitan y dicen, ay, hiciste un buen trabajo, y yo, pero realmente lo hice yo. No, yo no lo hice, no. Empieza mi síndrome a decir, no, tú no fuiste, tú eres mala, tú eres esto. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo. En tu caso, ¿cuándo empezaste a notar que estás solamente cuando te graduaste de psicólogo o lo vienes? No, cuando me gradué le di el nombre, ¿no? Lo identifiqué, mejor dicho. Pero anteriormente yo pensaba que se trataba solamente de inseguridad generalizada, ¿no? Por hacer cosas nuevas, por intentar algo, pero se convierte en síndrome del impostor
porque no eran cosas nuevas las que estaba intentando, eran cosas de las que ya sabía, ya tenía conocimiento, ya sabía cómo hacerlas. Eso me acuerda mucho a una metáfora que dice que hay un navegante que siempre viajaba, y en su viaje número 100, o sea, viajaba de Europa a Asia, y en su viaje número 100 hubo una niebla muy densa, y él tenía miedo de perderse, comenzó a dudar de sí mismo. Veía su brújula y no confiaba en la brújula, no veía bien el horizonte, no se ubicaba, no se encontraba, pero él siguió navegando y obviamente llegó a donde tenía que llegar, porque en el fondo él sabía, tenía conocimiento, no era la primera vez que viajaba, ya había viajado muchas veces. Esa niebla representa ese síndrome del impostor. Sabemos lo que hacemos, no es la primera vez que estamos en eso, sin embargo, la niebla nos nubla, nos cubre, nos tapa esa visión y ahí nos sentimos un poco perdidos, empezamos a dudar y ahí es donde entra esa inseguridad nuevamente y se confunde cuando no le tenemos ese nombre, ¿no? Del síndrome del impostor, cuando no reconocemos, no conocemos de ese síndrome, se confunde un poco con inseguridad y no la trabajamos o la dejamos de lado. Sí, porque creemos que no, soy inseguro, debo trabajar en mí, cuando no, ya has trabajado mucho y realmente sigue apareciendo, como dices tú, la niebla sigue apareciendo. ¿Qué fue lo que pasó en tu infancia o en tu adolescencia para que pudieras generar ese síndrome del impostor? Porque no viene por sí solo, viene por algo. ¿Te has pensado, te has analizado como si fueses un paciente? Sí, claro, yo creo que todos pasamos por ese momento de introspección, nos hacemos nosotros mismos nuestras preguntas, pero hacer eso yo lo considero, hacerlo solo todo el tiempo, yo lo considero también como un médico cirujano no se opera a sí mismo, ¿no? Entonces, un médico cirujano debe acudir a otro médico para que realice las operaciones. Yo creo que en nuestro caso deberíamos hacer lo mismo, pues ir a terapia y consultar en terapia y trabajar. Y como te digo, yo creo que logré identificar de dónde venía el síndrome y logré redireccionarlo, ¿no? Terminándole como la vuelta a este sentimiento y entendí más que todo que el verdadero impostor no siente culpa por lo que hace. Al contrario, a nosotros al sentir este síndrome es porque sentimos tanta responsabilidad a la hora de ofrecer un buen trabajo, un buen servicio, de orientar a un paciente, de usar las herramientas correctas, las estrategias correctas. Es tanta la responsabilidad que nosotros mismos sentimos que dudamos. Pero esa duda da pie a filosofar y al raciocinio. O sea, si no dudamos, damos todo por sentado, nos volvemos soberbios. Si nos volvemos soberbios, vamos a dar diagnósticos sí porque sí, no vamos a tomarnos el tiempo de indagar cada caso como debería, de ser meticuloso. Y eso es necesario dentro de la consulta. Entonces ya cuando logré dar este giro, ¿no? Comenzar a usarlo como motivación, como impulso, el síndrome del impostor, podría decir que me armó casi completamente. Claro, cuando hay que enfrentar algo nuevo, cuando hay que enfrentar un nuevo reto, tal vez un tipo de consulta que nunca he trabajado anteriormente, ahí vuelve otra vez esa inseguridad, ¿no? Pero de nuevo viene el reto, entonces surge la duda y lo que hago es investigar, estudiar, indagar, instruirme, ¿no? Para tratar de dar lo mejor que sepa durante la consulta. Sí, eso es lo que a veces hace el síndrome. Siempre hay que darle algo positivo porque nos permite estudiar, no quedarnos siempre en lo básico, en lo que no es que yo estudié esto en la universidad y hasta ahí llegué, porque no, sino que nos da ese impulso de seguir estudiando, seguir preparándonos como profesionales, porque la psicología no es estática, ella se va moviendo todo el tiempo. ¿Eres así como yo, que has hecho como miles de cursos y talleres? ¿O? No he hecho muchos cursos, pero sí pregunto mucho. Okay, o sea, cualquier otro profesional que conozco, que tengo confianza, que entablo una conversación, termino siempre preguntando alguna duda que tengo desde hace mucho tiempo, o alguna duda que se me aclaró, pero quiero conocer otro punto de vista, o trato de tratar de buscar otros puntos de vista de otros profesionales para ver si tal vez el mío es correcto. Ahí se vuelve a reforzar ese síndrome de impostor, tratando de buscar esa aprobación. Sin embargo, de nuevo voy con el mundo de la salud mental, ningún caso es igual a otro, nunca, o sea, nunca. Siempre hay algo que diferencia. Yo no lo llamaría aprobación, yo creo que es otro punto de vista para ver o para comparar cómo hubiese trabajado desde otra perspectiva, ¿no? Y comparar a ver si la mía fue la más efectiva o tal vez otra perspectiva, otro método de trabajo puede haber sido más eficiente tal vez. ¿Y has cambiado tu estrategia porque otros te dijeron algo?